Ha salido nueva información que salpica directamente a altos cargos socialistas del caso PSOE. De hecho, la Guardia Civil apunta a la existencia de un superjefe que estaba por encima de Ábalos. Vamos a ver toda la información que ha salido, aunque señalar a ese superjefe será puramente especulativo a la espera de que haya una sentencia. Lo que está claro es que Koldo no era el responsable, alguien tan torpe de ingresar el dinero a través de su hermano en cajeros automáticos y poner propiedades a nombre de familiares cercanos no es muy listo y desde luego no puede ser un cerebro de la trama. Eso contrasta fuertemente con los empresarios que estaban ingresando el dinero en un offshore de Luxemburgo. Ellos sí que intentaron cubrir sus pasos, sin embargo la torpeza de Koldo les puso en el punto de mira. ¿Y quiénes son los altos cargos socialistas que han salido a la palestra y que podrían ser ese superjefe del que habla la Guardia Civil? Algunos ya conocidos que hemos hablado de ellos en anteriores vídeos, como Fernando Grande Marlaska, también Begoña Gómez, y otros de los que no habíamos hablado tanto, como es el caso de María Jesús Montero, que también ha sido salpicada. La Guardia Civil concluye que la trama tenía un superjefe que estaba por encima de Ábalos y Koldo. A todos nos viene a la mente el nombre Pedro Sánchez. La UCO de la Guardia Civil ha concluido en un informe que había un superjefe. Este informe ha sido remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Los agentes de la UCO afirman que la trama contaba con una estructura piramidal. Por el momento se desconoce quién lideraba la jerarquía, ya que tanto Koldo como los comisionistas no mencionan su nombre en las conversaciones. Además, en los pinchazos telefónicos se escucha a la red afirmar que hay fotografías que no se pueden enseñar de un intermediario con el ministro. Eso lo veremos después. Los investigadores intentan rastrear el paradero material al que se refiere la trama. Algunas de las frases más destacadas de los pinchazos: no le toques las pelotas porque tiene fotos con él y el superjefe, él ya sabe quién es el superjefe de esta historia, no se le puede mentar por teléfono, perro, pitbull, búfalo o guau guau son algunos de los nombres en clave. Y aquí nos hablan de una foto de Pedro Sánchez, a eso iremos después. Ahora toca hablar de Fernando Grande Marlaska, alguien que está muy quemado por haber desmantelado Consur, por entregarle refugiados chinos al Partido Comunista Chino y por supuesto porque su número 2 aparentemente estaba también pringado en esta trama. Veíamos que desde el año 2022 Marlaska estaba al corriente de esta investigación, pero lo que ha salido estos días es aún más interesante. Interior dificultó la investigación sobre el caso PSOE y mandó archivos ilegibles a la Guardia Civil. Y el caso es que estaban mareando a la perdiz, remitiéndoles a otras oficinas que no tenían nada que ver para que no encontraran la información que estaban buscando. Se podría entender que Marlaska estaba entorpeciendo las investigaciones y también intentando ganar tiempo, quién sabe si para destruir pruebas. El Ministerio del Interior mandó archivos en formato ilegible a la Guardia Civil cuando los agentes buscaban información sobre el contrato millonario. Contestaron a los investigadores de la Guardia Civil que se habían equivocado de ventanilla y les derivaron a la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras, ente que no tenía que ver con la información que estaban buscando. Los agentes de la Guardia Civil consideraron un movimiento extraño y las dificultades no se quedaron ahí. El responsable de la Subdirección General, el comisario Daniel Belmar, se negó a entregarles nada hasta que no dirigiesen su petición por escrito, de lo que se entiende que buscaban ganar tiempo. Yo os recuerdo que cuando cesaron a Ábalos en el Ministerio de Transporte destruyeron los documentos y que la Guardia Civil había tomado declaración al número 2 de Marlaska por las mordidas. Pero no queda ahí la cosa. Koldo alardeaba de su contacto con el número 2 de la Guardia Civil, llamo a Manolo. García Izaguirre, en una comida con José Luis Rodríguez García, subteniente de la Guardia Civil e imputado en la trama, es una figura clave en el caso de corrupción y él figuraba como empleado de la empresa comercializadora Pizarra Santa Bárbara y allí desviaban parte del dinero de las comisiones ilegales. Y si lo de Marlaska hace saltar las alarmas, mirad esto del ministro Torres. La UCO afirma que el gobierno del ministro Torres fabricó facturas a posteriori para justificar las mascarillas del PSOE. Pero dudo mucho que Torres sea el jefe de la trama. Toca ahora hablar de Begoña Gómez. Ha salido información nueva. El dueño de Air Europa patrocinó actos de Begoña Gómez antes de recibir su millonario rescate. Globalia Holding patrocinó la actividad de la mujer del presidente del gobierno como directora del Instituto de Empresa Africa Center. Para lanzar la carrera profesional de Begoña Gómez, Javier Hidalgo utilizó su filial y creó unos premios a las mejores startups turísticas, creando una categoría específica para los emprendedores africanos y a través de ella premiar a Begoña Gómez. Y si la figura de Begoña Gómez es sospechosa, no lo es menos la de Pedro Sánchez, el señor que está ocupando la Moncloa.
Desde que estalló la operación del Orme, una de las informaciones periodísticas más relevantes ha sido la fotografía de Pedro Sánchez con un miembro de la trama, el empresario Jacobo Pombo. Mientras Sánchez acudía al evento con Pombo, la trama se dedicaba a blanquear dinero de las mordidas. Con parte de ese dinero alquilaron un coche Ferrari, pero no queda aquí la cosa. Ábalos acudió a la boda de Jacobo Pombo, miembro de la trama. En las redes sociales de la mujer de Pombo aparecen publicadas varias fotografías y en las cuales aparece Ábalos. Y al poco tiempo de que hubiese un nuevo gobierno tras la moción de censura, Pombo ya aparecía por los ministerios. Ábalos recibió en su despacho al miembro de la trama que el juez señala nada más ser nombrado ministro. La instantánea se tomó el 2 de octubre de 2018 en la sede del ministerio. Ábalos tan solo llevaba 4 meses como miembro del Ejecutivo. Y os preguntaréis qué tiene esto que ver con Sánchez si estás hablando de Ábalos. Sánchez también conocía a Pombo. La segunda reunión entre Pombo y la red fue con Koldo en unas oficinas de su propiedad ubicadas en la calle Conde de Sinquena. Koldo, que era quien custodiaba los avales de Pedro Sánchez. Y cuando el PSOE estaba en poder de Susana era parte del equipo de Sánchez, junto a Adriana Lastra, Santos Cerdán y el propio Ábalos. En 2021, Pedro Sánchez presidió el evento. La buena relación entre Ábalos y Pombo hizo que el exministro interviniera para convencer al jefe del Ejecutivo. Se entiende que cuando se tomó la foto ya estaban participando en las mordidas. Y además los investigados estaban muy preocupados porque se supiese que había en las maletas de Delcy. Los investigados temían que Aldama confesara, le preguntarán por las maletas de Delcy. La llamada se produjo el pasado 10 de octubre. Durante la conversación muestra a Cueto su preocupación porque Aldama le dijera al inspector que conocía al ministro porque era el consejero de Air Europa y que le comentara que estaban todos los días en el ministerio. Y os recuerdo quién es este comisionista de Air Europa. El contacto de Begoña Gómez, que ofreció a su pareja un Range Rover, un Golf, un Ferrari y un Audi A8. De hecho, si vemos la flota de vehículos que tenía, un Volkswagen Golf con matrícula portuguesa, un Land Rover, un Audi A8, un Ferrari Portofino, podemos llegar a entender que la forma que tenían para blanquear el capital era adquirir vehículos, además del offshore de Luxemburgo o la compra de propiedades. Pero si hay una persona que es sospechosa, es sin lugar a dudas María Jesús Montero. Os recuerdo que esto le decía la vicepresidenta a José Luis Ábalos, enseñándole la puerta de salida. Yo sé lo que yo haría. Yo sé lo que yo haría. No puedo decir lo que el señor Ábalos quiere hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haría. Pues con eso en mente vamos a ver lo que tenemos de ella que ha salido hoy. María Jesús Montero ayudó a Ábalos a dar 53 millones a Plus Ultra con el pretexto de la pandemia y a esconder el rescate. No mostró la más mínima preocupación para frenar o al menos examinar alguna de las operaciones más controvertidas de quien ha puesto ahora al PSOE al borde del precipicio. Según documentación del debate, Montero ayudó a Ábalos como nadie en el gobierno para que prosperara una ayuda de 53 millones de euros a una empresa venezolana que se benefició de fondos reservados para compañías en problemas por la pandemia, pese a que arrastraba pérdidas desde antes de la pandemia. El hoy caído en desgracia impulsó la operación, pero solo pudo prosperar gracias a la vicesecretaria. Y no solo eso, además de favorecer la aportación de 9.000 millones de las antiguas pesetas, Montero hizo todo lo posible para esconder el expediente. ¿Por qué escondía el expediente? Pero hay más. El ministro Torres, también salpicado por la trama, pagó 1,1 millones de euros a un intermediario para que Plus Ultra importara mascarillas de China. Ministros presuntamente implicados en el caso de las mascarillas: Ábalos, Illa, Marlaska, Torres, Armengol, que no es ministra. Ministros presuntamente implicados en el caso Air Europa: María Jesús Montero, Calviño, Teresa Rivera y Begoña Gómez, que tampoco es ministra. Es la mujer de nombrada por. Y no es la primera vez que la figura de María Jesús Montero está acompañada por la polémica. María Jesús Montero, la número 2 de Sánchez, que fue consejera de los gobiernos de los ERE, y desde The Objective también apuntan a Calviño y a Rivera en el rescate a Air Europa, la empresa encargada de apoyar a Begoña Gómez y que también aparece salpicada. ¿Quién será ese superjefe del que nos habla la UCO? Cualquiera de los aquí mencionados son bastante sospechosos, pero con la información de la que disponemos, y en orden ascendente de probabilidad, yo me inclino a pensar en Marlaska, María Jesús Montero y el propio Pedro Sánchez. Lince TV, política y noticias.